Viceministro Ciro Mestas, viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud, muchas gracias por atendernos esta tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Sí, Carlos, Joana, muy buenas tardes y hacerles llegar un afectuoso saludo del Ministerio de Salud y estamos a la orden. Muchas gracias por esos saludos. Bueno, a ver, ¿qué explicación nos puede brindar respecto a estas denuncias sobre desabastecimiento de medicinas? Al menos 120 tipos de medicamentos esenciales no se encuentran. La realidad, obviamente, en este caso desmiente al Ministerio de Salud, que ya antes ha negado que las farmacias de los hospitales tengan este desabastecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado, viceministro? Por favor, explíquele al país este tema tan grave. Sí, la distribución de y toda la cadena logística de medicamentos es compleja y está distribuida a todo el país y compartida en sus responsabilidades para la distribución con los gobiernos regionales. En este caso, en Junín, por ejemplo, nos dicen ustedes que tienen más del 80%. Ese es de ítems, ese es un abastecimiento óptimo, alto, y en los últimos reportes que tenemos tiene un abastecimiento del 98%. Ahora, lamentamos profundamente que a este paciente no haya podido tener esos medicamentos que están en la receta que nos ha usted mostrado. Para eso estamos tomando acciones y inmediatamente pasaremos a un equipo. Claro, pero viceministro, ¿cuál es el panorama en general? ¿Qué cifras tienen ustedes justamente del abastecimiento de medicamentos? El abastecimiento de medicamentos en el Perú está con los ítems completos, los que se necesitan. Ahora, en algún momento puede haber alguna falta de distribución de medicamentos desde la Dirección Regional de Salud, desde la Red de Salud, en algún punto. Para eso estamos acción. Se ha tomado también otra estrategia, que ya se ha pasado todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud, que puede hacer compras locales para que el paciente no deba comprar. En realidad, el talante y la disposición que tenemos desde el nivel central es que los pacientes no tienen que hacer gastos de bolsillo. O sea, usted nos dice que no hay desabastecimiento de medicinas. Sí, tenemos nosotros más de 490 productos que deben ser los que están inmediatamente en las unidades ejecutoras, en 219 ejecutoras del país. Esas 219 ejecutoras distribuyen medicamentos a nivel local. Entonces, los almacenes hay o están en el camino. No deben faltar medicamentos en las farmacias y si hubiera esta falla de distribución, tenemos alternativas para que el establecimiento de salud... Entonces el problema está en una parte de esta cadena que dice usted, porque también el problema afecta a establecimientos de salud de Tumbes, de Loreto, de Madre de Dios, de Ucayali, de San Martín. Se registran los más bajos niveles de stock de medicinas en el país, de acuerdo con el sistema de línea que monitorea justamente las reservas de bienes de salud del Estado. Entonces, ¿dónde está la falla? Sí. Es lo que dice usted. En esa cadena final, en ese punto final, en ese tramo final de la cadena, hay dificultades por transporte, distribución local. ¿Y de quién es la responsabilidad? El establecimiento local, el establecimiento o la Dirección Regional de Salud. Una precisión, viceministro, porque quizá ustedes manejan los términos, pero los oyentes y televidentes no. Constantemente les escuchamos decir, los ítems están completos. ¿A qué se refiere? Hace instantes lo acaba de mencionar también. Sí, nosotros en el Perú tenemos... Por ejemplo, le digo, ¿no? Amoxicilina es un ítem, paracetamol es otro ítem, y en la región, en el Cenares, ha distribuido hasta el almacén regional los ítems, o sea, los medicamentos, el paracetamol, la amoxicilina, que le ha pedido la región. ¿Cuántos ítems hay? Estos pueden estar desde el almacén central de la región hasta el almacén de la red, microred, y el establecimiento de salud. Muchas veces en los establecimientos no está en la farmacia y está en el almacén de la farmacia. Todo eso lo mejoraremos, estamos inmediatamente mandando a las regiones personal. Es decir, los ítems son los productos, los nombres en una lista. Las medicinas. ¿De cuántos productos? A ver, esa lista, ¿cuántos productos o ítems tiene? 490. De los 490, ¿cuántos hay?
eso es lo que, esos 490 estamos entregando a toda la región, a todas las regiones, de los cuales, de estos 490, el 20% lo compra Senar y el 80% en cantidad de todos los ítems lo compra la direza o la unidad ejecutora. Esto con el presupuesto que le da el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Seguro Integral de Salud. Viceministro, le pedimos por favor que nos espere unos minutos. Tenemos que cumplir, sí, por favor, con los titulares en nuestra plataforma de radio y con la pausa comercial en televisión. Estamos conversando con el señor Ciro Mestas, viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud. Regresamos en unos minutos nada más en la rotativa del aire por RPP. Digo, más adelante, 1:39, retomamos la comunicación con Ciro Mestas, viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud, del MINSA. Hablábamos con él acerca de la situación actual que tienen los centros de salud, los hospitales de nuestro país y los medicamentos. Viceministro, usted nos decía, o era bastante claro, acerca de estos 490 ítems, que es la lista, justamente cada ítem es el nombre de un producto, de un medicamento, y que el 20% de estos 490 eran adquiridos o comprados por Senares, el 80% por Direza. ¿En quién entonces está recayendo la responsabilidad de que los hospitales de nuestro país, algunos de ellos, lo que les hemos mencionado en algunas regiones, no tienen medicamentos e incluso esenciales en estos momentos? Sí, no, valga una aclaración. El listado de ítems de medicamentos básicos son de 760 para el país. 760. 760. Okay. El Senares ha comprado 490 ítems, o sea, tipos de medicamentos. Okay. Esto significa el 20% de la cantidad de las necesidades del país. ¿Ya? El otro 80% lo compran las regiones y los establecimientos de salud. Entonces, la mayor cantidad de medicamentos está en las regiones y los establecimientos. El Senares, por economía de escala, trabaja con estos 490. Si se necesitase más, se programa y el Senares compra eso y tiene que comprar con anticipación. Entonces, en este momento, 270 ítems están comprando las regiones de los medicamentos básicos. Esto tiene que tomarse en cuenta de que el Senares compra por procesos logísticos que duran de 3 a 6 meses. Y entonces, la distribución tiene otro tiempo. Entonces, todo se hace en base a una planificación anticipada. Ok, pero a ver, si estamos observando, ministro, y están las denuncias de que no se encuentran medicinas en determinados hospitales de varias regiones del país, entonces sí tendríamos que hablar de un desabastecimiento, porque la cosa es que los pacientes vayan a la farmacia y ahí encuentren la medicina. Entiendo que MINSA compra este lote, Senares compra este lote, los gobiernos regionales también, pero el tema está en que la medicina esté en la farmacia, ¿no? El hecho de la compra no le importa al paciente, la cosa es que esté en la farmacia y que el paciente se lo pueda llevar. Y las denuncias son constantes. Entonces, ¿no reconoce usted que efectivamente existe desabastecimiento de medicinas en determinadas regiones, lo cual es grave? Sí, yo lo pondría un poco más a favor del paciente, ¿no? Que el medicamento debe estar en la mano del paciente, si es un inyectable, entrando a la vena del paciente. Lógico. Y esto es una debilidad, una falta de stock en el momento. El abastecimiento nacional está, como les he dicho, distribuido. Pero es verdad, es responsabilidad del establecimiento, del sistema de salud, de que el paciente no quede sin medicamentos. Entonces, para eso estamos trabajando y haciendo estrategias. Una de ellas es que el establecimiento, si no le ha llegado por esa cadena logística que le he explicado, el establecimiento pueda comprarle inmediatamente al paciente y el paciente no tenga que hacer ningún gasto de bolsillo. A ver, redondeando un poco la idea, viceministro, la responsabilidad termina en las autoridades del centro de salud, del hospital. Es así, pero sí, con toda seguridad es así, porque son los que están a cargo del cuidado del paciente. La cadena logística es compartida entre el Senares y las direcciones regionales de salud. Y para garantizar que el paciente no quede sin medicamentos, no solo tiene el presupuesto del Senares o el abastecimiento del Senares, sino una transferencia financiera por parte del Seguro Integral de Salud, para que pueda hacer una compra local en caso que no haya tenido en stock
por la compra de escenarios, la compra centralizada de escenarios, Usted ha dicho, que siempre va a ser buena por economía de escala. usted ha dicho que se están tomando ya las medidas del caso para evitar este desabastecimiento. ¿Por qué no se tomaron antes de que ocurra todo esto? No, sí se han tomado. Se han Pero tomado entonces, ¿por qué la gente se queja de que no hay? Sí. Pero, o sea, Entonces, tiene que haber un correctivo, tuvo que haber un correctivo en su momento. Sí, esto lo que me ha mostrado, por ejemplo, con este paciente son 4 medicamentos, 5 medicamentos, que hay que intervenir en la IPRES, porque puede que no haya aparecido en la farmacia, no haya estado en emergencia, pero sí haya estado en su almacén. Entonces, nosotros estamos tomando inmediatamente las medidas y a través de ustedes también podemos seguir atendiendo a los pacientes. Yo escucho siempre el radioprograma y cada vez que sucede algo de esto, llamo inmediatamente al director regional, al establecimiento. Pero es doloroso que un paciente tenga que recurrir a un medio de comunicación para, primero, ser escuchado, segundo, poder obtener el medicamento para su tratamiento. Y lo otro que quería preguntarle, viceministro, para ir cerrando, usted dice, claro, se hace la solicitud, es responsabilidad del hospital. ¿Cuánto tiempo tarda desde que se hace la solicitud hasta que efectivamente llega ese medicamento a las farmacias? Porque un paciente oncológico, una persona con VIH, no pueden esperar. Totalmente de acuerdo. Para el caso de tratamiento oncológico, no hay justificación para que deba faltar. Si por ejemplo, en el INEM ha pasado esto con un medicamento, es porque el proveedor no ha cumplido. Pero que tiene otras alternativas, y en este caso sí lo estamos viendo. Ahora, lo que nos han mostrado son medicamentos de emergencia, que tampoco los pacientes deben hacer gasto de bolsillo por estos medicamentos. Entonces, acá los sistemas de información también son muy importantes y estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo a todos los establecimientos de salud. Y si hubiera algún, no tiene que ir a los medios de comunicación, sino también dentro de los establecimientos tenemos los monitores del Seguro Integral de Salud. Tenemos también el personal de su salud a los que se puede acudir e inmediatamente nosotros haremos valer el derecho del paciente a tener los medicamentos. Pero también los pacientes se quejan de que cuando por alertarnos en estos casos. Los pacientes también, cuando van a los hospitales y no encuentran las medicinas, nadie les da razón, solamente les dicen, por favor, cómprenlo afuera. O sea, ¿qué pasa también con los sistemas de información dentro de los hospitales? Como bien decía Joana, no es lo ideal que se tenga que recurrir a los medios de comunicación para denunciar un problema. O sea, estamos para ayudarlos a todos, pero lo ideal es que los pacientes encuentren las medicinas en las farmacias, allí, sea quien haga la compra. Viceministro, yo creo que usted nos entiende y sobre todo, ¿no? Entender a los pacientes, aquella persona que lamentablemente pueda tener un cáncer, necesita medicinas y no las encuentra. ¿Se ha puesto usted en la piel de esa persona? La verdad que es terrible, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Podemos dar cuenta yo porque recibimos las llamadas a través del rotafono. Tenemos quizá gente muy querida que está sufriendo de enfermedades graves. Por eso sí, completamente hay que ponerse de acuerdo. en la piel Les agradecemos del paciente. a ustedes. Sí, les agradecemos la preocupación. Es nuestro trabajo, no deja de ser médico. Le diré que yo vengo ejerciendo la medicina desde el siglo pasado. Y este hecho de que los pacientes, muchas veces el médico, la enfermera, tenía que buscar algo para que el paciente tenga su medicamento para ser operado, ya no está sucediendo en el Perú. Y si hubiera algunas fallas, algunas debilidades en este proceso, estamos para hacer una mejora continua y les agradecemos a ustedes por también estar siempre vigilantes con la salud de la población. Estoy completamente de acuerdo que lo ideal es que el paciente nunca haga gasto de bolsillo y créanme que estamos en ese compromiso para seguir trabajando. Hoy acabamos de tener una reunión a la cual asistí con los colectivos de pacientes de enfermedades raras, de enfermedades huérfanas, y hemos trabajado con ellos y estamos estableciendo una mesa de diálogo para que no le falte a estos pacientes, que son los más vulnerables. Viceministro, muchas gracias. Ciro Mestas, viceministro de Prestaciones del Ministerio de Salud. Lo ideal es eso, que el paciente
vaya a su cita y cuando esta concluya le digan va a recoger estos medicamentos, efectivamente estos estén en la farmacia del hospital. No es lo que viene ocurriendo en nuestro país. Se habló del INEM y el INEM en estos momentos, porque recibíamos una llamada ayer, no solo tiene problemas con los medicamentos, tiene problemas, solo para cerrar este ejemplo, con los tomógrafos. Hay 2 tomógrafos, uno está averiado. Es la llamada que acabamos de recibir hace 2 días desde justamente una paciente oncológica, 51 años, que estaba llorando de manera pública porque decía no me puedo atender hasta ahora. 1:48, volvemos luego de los